Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Reino Unido, Francia y Estados Unidos acuerdan responder al ataque químico en Siria. Palestinos de Gaza detonan un explosivo junto a la valla fronteriza que colocaron durante las manifestaciones. El laborismo israelí rompe lazos con el líder británico Corbyn por no poner fin al antisemitismo en su partido y su antiisraelismo. El ejército investiga el vídeo del francotirador israelí que se ha vuelto viral. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos con Raquel después en la agenda cultural. Ahora les hablamos de la primera ministra británica, Theresa May, que se mostró este martes de acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el francés Emmanuel Macron, en que la comunidad internacional debe responder al ataque del pasado sábado en Siria, en el que el régimen de Damasco presuntamente usó armas químicas. El presidente de Estados Unidos, que ayer avanzó que decidiría en las próximas horas si responde de forma militar al presunto ataque, canceló su viaje previsto a la Cumbre de las Américas, que se celebra este fin de semana en Lima, para poder supervisar así la respuesta estadounidense a Siria. Entre tanto, Rusia vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta de Estados Unidos para establecer un nuevo mecanismo que investigue y atribuya responsabilidades por el uso de armas químicas en Siria. La resolución estadounidense, que también condenaba el supuesto ataque del pasado fin de semana en la ciudad siria de Duma, recibió el respaldo de 12 países, la abstención de China y el voto en contra de Rusia y Bolivia. Y habrán notado los oyentes y seguidores de Radio Sefarad que esta noticia la hemos cogido tal cual ha sido publicada en algunos medios. Por lo tanto, hablan 3 veces de presunto ataque, presuntamente uso de armas químicas, etcétera, y supuesto ataque el pasado fin de semana. Bueno, aquí las dudas son muy difíciles de despejar cuando las evidencias son las que hemos visto en las imágenes de los muertos y de los niños a los que están regando con mangueras de agua para que y esos son los que han sobrevivido, los que han tenido la suerte, entre comillas, de sobrevivir, porque posiblemente se llevarán de por vida alguna secuela de este ataque. Pero vamos, que no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la 10ª, que el régimen sirio, el régimen presidencial sirio, con el apoyo, como siempre decimos, de Rusia y de Irán, hace uso de estas armas terminantemente prohibidas por todas las convenciones de guerra, etcétera, etcétera. Se puede hablar de derechos humanos o de lo que quieran hablar, pero realmente utilizar armas químicas es algo que desde hace 100 años, justamente cuando se utilizaron en la Primera Guerra Mundial, se decidió de que eso era algo tremendamente cruel e ineficaz, porque para lo único que sirve es para atacar a la población civil. Los soldados van todos con sus máscaras antigases y no les pasan, incluso tienen inyecciones por si les afecta a la piel o lo que sea. Pero los niños, los civiles y toda la gente que no tienen nada que ver en las decisiones que toman las milicias o los grupos terroristas o los ejércitos, pues son, como siempre, los principales afectados. Y segunda consecuencia que hablábamos y adelantábamos ayer. Ayer hablábamos de que Francia se había apuntado y estaba hablando con Donald Trump, y yo hice mención de que el Reino Unido, pues si no había hablado ya, hablaría dentro de muy poco, porque es evidente que Estados Unidos y el Reino Unido en temas militares siempre van muy coordinados, especialmente en los que tengan participación otros países europeos. Y Theresa May tiene bastantes cositas que echarle en cara a los rusos, por ejemplo, ¿no? O sea que aquí no se sabe. Yo creo que el problema, entre comillas, del retraso en la respuesta de Estados Unidos no está tanto en la confirmación de que hubo un ataque con armas químicas, que eso lo tienen totalmente demostrado, sino que no saben hasta qué punto Rusia e Irán están implicados en ese ataque o tenían conocimiento del mismo y no hicieron nada por impedirlo. Lo que sí se sabe o se comenta, y esto no aparece reflejado tanto en la prensa,
es que el ejército sirio está trasladando a todos sus soldados de sus bases militares normales a bases rusas, porque creen que así Estados Unidos no actuará. Por otra parte, no sé cómo se llama el organismo que regula el tráfico aéreo en todo el mundo, ha recomendado a los aviones de línea normales que tengan muchísimo cuidado en la zona del Mediterráneo oriental, o sea, sobrevolando no solamente los cielos de Siria o Líbano, sino que también en esa zona del Mediterráneo, en el mar, encima del mar, porque pueden llevarse una sorpresa de que le pase zumbando al lado de la oreja algún misil de crucero. Con lo cual también viene a reforzar a esta teoría que hemos expuesto ayer, y que no es un invento, sino que también el año pasado, cuando hubo este ataque en represalia por el uso de armas químicas, hubo misiles de crucero disparados desde portaaviones y naves estadounidenses en el Mediterráneo frente a las costas de Siria, que es lo más lógico para que si desean o se preocupan de hacer un ataque de este estilo. ¿Cuál va a ser la participación del Reino Unido y Francia? Pues no lo sabemos exactamente, porque yo creo que Estados Unidos va a intentar seguir atacando desde lejos como una represalia comedida o proporcionada, entre paréntesis o corchetes o comillas, como lo quiera decir. Y allí, ¿dónde van a colgar la banderita también Reino Unido y Francia? ¿Solamente en decir que apoyan esta decisión o que van a participar de alguna otra manera, también disparando ellos? ¿O qué es lo que va a pasar? Lo que no se sabe, no se sabe. Pero en Israel, a raíz, ya se sabe que coincidiendo en estos mismos días, hubo un ataque que en principio se pensó que era esta represalia de Estados Unidos, un ataque contra una base, un aeropuerto en el centro de Siria, en el que resultaron muertos 14 soldados, así decía la noticia, de los cuales sabemos que 4 eran oficiales iraníes. Pues hasta tal punto los iraníes han reconocido que han prometido venganza, y por lo tanto en Israel hay una alerta especial sobre algún tipo de represalia que pueda tomar en estos próximos días Irán, y que podría ser una forma de respuesta si Estados Unidos, Francia e Inglaterra bombardean, por ejemplo, alguna base en Siria donde también haya algún iraní. Pues los iraníes no se van a largar un misil hacia Washington, sino que lo dispararán hacia Tel Aviv, evidentemente. Así que hay una situación de prealerta máxima en toda la zona del Oriente Medio, porque aunque se lleven 7 años matándose entre ellos, eso no significa que su ambición y su misión en la vida sea acabar con ese capítulo para poder matar a los que no son como ellos. Estamos hablando de esta guerra civil en Siria, que tiene como objetivos hegemónicos conquistar Oriente Medio para el régimen chiita de Irán, apoyado por Rusia, a lo que se opone Arabia Saudita, Egipto, etcétera, etcétera. Con lo cual, aquí tenemos un embrollo bastante grosso, como se dice en la Argentina. Terroristas palestinos detonaron un artefacto explosivo cerca de un vehículo de ingeniería militar junto a la valla fronteriza en el norte de la Franja de Gaza. En respuesta, el ejército israelí bombardeó con tanques un número de posiciones del grupo terrorista islámico Hamás que gobierna la franja. El artefacto explosivo fue colocado en la zona durante las recientes manifestaciones junto a la valla fronteriza. Sí, bueno, esto es una pequeña noticia, porque como no ha muerto nadie, solamente ha habido la detonación cerca de un vehículo de ingeniería militar, pues no va a merecer titulares, pero sí que convendría recordar que durante los últimos 15 días nos han bombardeado con el lema de que las marchas del retorno, esta que todos los viernes vemos, o en los últimos 2 viernes hemos visto, y que prometen que seguirán hasta mediados de mayo en la franja
en la valla fronteriza entre Gaza e Israel. Es una marcha pacífica de civiles y que los disparos de Israel son desproporcionados y que tienen que investigarse en el Consejo de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Los de Siria no, pero esto sí. Bueno, pues esto resulta que no son marchas tan pacíficas porque, por ejemplo, han plantado una bomba con un mecanismo a distancia que han hecho explotar hoy. Y eso se han acercado hasta ese artefacto vehículo de ingeniería militar justamente durante estas manifestaciones, la última de las cuales gozó del apoyo ideológico de muchas personas en el mundo que lo ven como una forma natural y legítima de protesta, quemando 10.000 neumáticos que no solamente han contaminado la atmósfera, sino que seguramente entorpecerán la salud de muchos de los habitantes de Gaza y que han servido como máscara como para enmascarar acciones terroristas, que ese era el objetivo. El objetivo era infiltrarse en territorio israelí o si no, llegar hasta la valla y poner allí artefactos explosivos, como se ha demostrado ahora, porque esto ha explotado sin que hubiera nadie al lado. El jefe del Partido Laborista Israelí, Avi Gabay, escribió una carta a su homólogo británico y jefe de la oposición del Reino Unido, Jeremy Corbyn, en la que rompe los lazos con él por su muy público odio hacia las políticas israelíes y por no poner fin al antisemitismo en su partido. Es mi responsabilidad reconocer la hostilidad que ha mostrado a la comunidad judía y las declaraciones y acciones antisemitas que ha permitido como líder del Partido Laborista Británico, señaló Gabay en su misiva, añadiendo: a ello hay que sumar su odio público hacia las políticas del gobierno del Estado de Israel, muchas de las cuales se refieren a la seguridad de nuestros ciudadanos y a las acciones de nuestros soldados, políticas en las que la oposición y la coalición en Israel están alineadas. No está cumpliendo con su papel de acabar con el antisemitismo a su alrededor y sus declaraciones públicas llevan un gran peso de odio hacia Israel. Gabay considera que esta actitud le impedirá trabajar con Corbyn personalmente, pero no con el resto de su partido, puntualizó. Bueno, yo poco más tengo que comentar, pues yo creo que Avi Gabay, más allá de que apenas lo conocemos porque es el líder del laborismo israelí desde hace muy poco tiempo y antes no militaba siquiera en el partido, pues lo que le ha cantado las 40 a Jeremy Corbyn se lo ha dicho de forma muy clara. Y estamos hablando de gente que comparten grupos ideológicos, por ejemplo, en las internacionales de la socialdemocracia, ¿no? Bueno, está acusando a Corbyn personalmente de no hacer nada por acabar con el antisemitismo en sus filas y por sus declaraciones hostiles hacia Israel y hacia la comunidad judía. O sea que aquí tenemos un perfil realmente escandaloso para un país occidental, un país de las dimensiones y el peso específico del Reino Unido, que evidentemente muestran que dentro de lo que es la izquierda europea hay una desconexión con las ideologías tradicionales y los vínculos tradicionales que se mantenían y se han volcado totalmente en estas alianzas contra natura con el islamismo fascista o fundamentalista, apoyando sus tesis en todos los sentidos, no solamente en las condenas a Israel, sino también en esa velada forma de antisemitismo que a veces no es tan velada como ha asomado en estas conversaciones en las redes que han mantenido miembros del Partido Laborista inglés y que no han sido condenadas eficazmente por Jeremy Corbyn. Un vídeo difundido a través de las redes sociales en las últimas horas muestra el disparo de un francotirador del ejército de Israel a un manifestante en la valla de la frontera de la Franja de Gaza. En la grabación, tomada desde la perspectiva de una mirilla telescópica, se observa cómo es derribado un joven palestino y se escuchan los gritos de celebración por el tiro certero. La oficina del portavoz del ejército israelí llevó a cabo una investigación sobre las imágenes que se han convertido en virales, en la que concluyen que estas imágenes no corresponden a sucesos recientes, sino que corresponden al 22 de diciembre en Kisufim, en el límite con Gaza.
Los soldados que difundieron la grabación van a ser sancionados. El informe castrense señala que la cinta muestra solo una parte de la respuesta del ejército a unos disturbios violentos en los que se lanzaron piedras y se intentó dañar la valla de separación durante 2 horas. Hubo advertencias verbales y llamadas a detenerse, se utilizaron medios antidisturbios y se hicieron disparos al aire de advertencia. Solo se disparó una bala contra un palestino que encabezaba el intento de infiltración y que se encontraba a escasos metros de la valla y que resultó herido en una pierna. A quien se escucha celebrar el disparo no es el francotirador, sino el soldado que estaba grabando y que será castigado y degradado por su actitud, según señaló el ministro de Defensa. Sí, este vídeo viral que se ha vuelto viral, no se ha vuelto viral justamente en las redes sociales habituales, sino dentro de Israel. Y lo explico porque es la sociedad israelí la que se ha demostrado indignada, más que por el vídeo mismo, por la banda sonora, por decirlo de alguna manera, los comentarios que hace alguien que está filmando y le está diciendo al francotirador, vamos a hacer un vídeo que va a tener mucho éxito. Se oye al comandante decirle, espera, ya tenían la mirilla puesta sobre alguien que se estaba aproximando a la valla de seguridad de Israel, que había traspasado los límites para disparos, que estaban puestos en torno a los 100 metros de separación de la valla, aunque se obliga a la gente que esté a 300 metros de la valla, pues en esas distancias entre los 100 y 300 metros se lanzan gases lacrimógenos y otros medios como balas de gomas, pero solamente se utiliza fuego real cuando ya la separación es mucho más corta, menos de 100 metros, respecto a la valla fronteriza. Pues se escucha al comandante decir, ojo, no dispares ahora que hay un niño por ahí. Y cuando dice, bueno, ahora que se ha ido el niño, hazle el disparo. Y sabe que dispara y el hombre cae con un disparo en la pierna. El problema principal, porque todo esto es, aunque a la gente le parezca escandaloso, pero es totalmente legal y está hecho de forma proporcionada. Para los que crean que esto es una barbaridad, pues recordarles, por ejemplo, los que viven en España, esas imágenes que por casualidad vimos de la Guardia Civil disparando a unos africanos que se habían caído de las pateras y llegaban nadando a las costas de España, disparándoles a gente que estaba nadando en el mar y que evidentemente no venían con ninguna actitud hostil. Lo máximo hostil que tenían era el deseo de seguir viviendo de alguna manera. En este caso es una persona que se aproxima a la valla de seguridad sabiendo que está en flagrante contradicción con todas las medidas de seguridad, que lo más probable es que le disparen. Esto forma parte de unas manifestaciones que duraron más de 2 horas, pero lo que más indignó al público israelí es escuchar que el que estaba grabando le dijo, eres un campeón, mira cómo se ha quedado, nos vamos a hacer famosos con este vídeo porque has tenido mucha puntería, no sé, algo así. El ministro de Defensa, que es un personaje que ya destacó en el pasado, a Víctor Lieberman, por ser lenguaraz y no utilizar un lenguaje políticamente correcto, algo que hoy en día con Donald Trump queda totalmente eclipsado, dijo lo siguiente, y creo que es bastante certero, dice, hay que felicitar al francotirador por hacer su trabajo y herirlo justamente en una pierna y no haber arrasado, ni matado, ni disparado a gente que no estaban por la zona amenazando con pasar. Dice, pero al otro soldado, el que estaba grabando y haciendo estos comentarios, le va a caer una buena. Así que esperamos, y yo creo que con la conmoción moral que esto ha causado en Israel, porque digo, este vídeo corto de 1 minuto y medio se ha vuelto viral en Israel, la gente ha protestado, cómo es posible que los soldados, así en plural, actúen de esa manera cuando en realidad, pues evidentemente es la actitud
de uno, en este caso, seguramente serán más, pero algunos que pierden el norte de lo que están haciendo allí, que es salvaguardar la integridad física de los habitantes, los civiles que viven en Israel, y no provocar ni dolor, ni muerte, ni heridas, a menos que sea estrictamente necesario, como fue en este caso. Cerramos aquí la primera parte de estas noticias de hoy y volvemos ahora tras la pausa con Raquel en la Agenda Cultural. Volvemos aquí a la segunda parte. Continuamos en las noticias con la Agenda Cultural y con Raquel. Hola. Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, vamos a hablar de Melilla y también de Lucena. Exacto, de un intercambio, de una conexión muy interesante, puesto que la ciudad autónoma de Melilla tendrá un papel protagonista en la futura exposición dedicada al judaísmo que el Ayuntamiento de Lucena, en Córdoba, abrirá al público en diciembre, en su sede habitual, el Palacio de los Condes de Santa Ana, que es el equivalente de Lucena al Palacio de Cañete de Centro Sefarad Israel, Madrid, ¿no? Sí. Siempre nuestros amigos de Lucena, hacen todo lo relacionado con el mundo judío, nos convocan y lo celebran en este palacio. Centro, sí. Exacto. Bueno, ¿por qué va a ser protagonista Melilla? Porque ha donado y ha cedido 55 piezas y materiales, diferentes materiales, y esta donación se ha realizado. La han realizado el rabino principal de la comunidad judía melillense, Yamin Bitan Ben Saken, y la Asociación Cultural Men Gimel, ya saben que preside Mordejai Warnitz. En total se trata de un conjunto de 55 piezas, 5 son donadas y el resto cedidas, que llegan a Lucena para sumarse al resto del material del que ya dispone el ayuntamiento del municipio como contenido para la exposición. Entre el material aportado por el rabino Bitán sobresalen o destacan un fragmento de la Torá, 2 mantas litúrgicas de principios del siglo XX, un shofar y diversos libros litúrgicos. Por su parte, del amplio listado de piezas entregadas por el colectivo melillense, por la Asociación Cultural Men Gimel, destacan un talit, unas copas de kiddush, una agada de Pesaj, un sidur de plata y diversos libros del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, además de varios elementos rituales que se aportarán a esta exposición. Esta relación, la génesis de esta sección, de esta cesión, tiene que ver con las excelentes relaciones que mantienen Lucena y Melilla, que se plasmaron hace muy poco en una conferencia ofrecida en el Casino Militar de Melilla bajo el título El renacer de la necrópolis judía de Lucena. Muy bien, pues para todos aquellos que estén interesados en esta exposición, en la historia y en estos elementos que Raquel nos comentaba, pues ya saben, un sitio excepcional para verlo. Hay que esperar un poquito porque es en diciembre, pero les hablaremos seguro de esta exposición de nuevo aquí en Radio Sefarad. Perfecto, y ahora vamos a hablar a los oyentes de un libro. De un libro, Sefarad, una comunidad imaginada, un libro que firma Davidi Aliberti. Desde la mitad del siglo XIX, el pasado judío español ha sido siempre utilizado para fines políticos diversos. El autor, en particular, se refiere al periodo entre los años 1924 y 2015. Los diferentes gobiernos españoles han tomado iniciativas que han llevado gradualmente al país a identificarse con Sefarad, la patria imaginaria y al mismo tiempo imaginada de todos los sefardíes. Es lo que nos dicen desde la editorial que publica Sefarad, una comunidad imaginada. A lo largo de las décadas transcurridas entre las dos fechas, que corresponden respectivamente a la primera y la última ley para la concesión de nacionalidad a los descendientes de los judíos expulsados en 1492, la política de la memoria española relativa al pasado judío ha sido progresivamente redefinida por una serie de actos simbólicos, conmemoraciones, exposiciones y leyes, pero también por omisiones, mitos y mentiras. El libro propone examinar ese proceso a través de sus principales etapas, todas caracterizadas por, dicen el autor, manifiesta un marcado filosefardismo que nunca ha dejado de existir en las políticas españolas hacia los judíos. Bueno, no sé lo que opinarían Jacobo Israel Garzón y Mónica Manrique, editor y autora
respectivamente de libros de los que hemos hablado aquí en Radio Sefarad, El proyecto de regreso a Sefarad en el siglo XIX o Los judíos ante los cambios políticos en España en 1868. No sé si se puede hablar de marcado filosefardismo, pero aquí está este libro para seguir esta tesis y intentaremos eso, como siempre, contactar, ahondar más en esta... con autores y demás, para hablar un poco más en profundidad de este libro que nos presentabas aquí, Raquel. Y terminamos, Alex, hablándoles de un ciclo de cine israelí. ¿Y la fundación, ¿dónde lo tenemos? Pues en un festival muy prestigioso, el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche. La Fundación Caja Mediterráneo presenta la edición número 41 de este certamen cinematográfico decano de la Comunidad Valenciana, que se celebrará del 13 al 20 de julio de 2018. Esta edición está dedicada a la mirada femenina, pero nosotros también queremos destacar que el país invitado en esta ocasión será Israel y que la Fundación Caja Mediterráneo ya ha llegado a un acuerdo con la Embajada de Israel en España para permitir que la cinematografía israelí pueda mostrar la calidad de sus obras y la complejidad de su sociedad en este Festival Internacional de Cine Independiente de Elche. Pues con tiempo les avisamos para que puedan acudir a este festival en Elche en el mes de julio, del que seguramente hablemos más adelante también, cuando se aproxime la fecha. Exacto. De nuevo estaremos ahí con este cine israelí en Elche. Por ahora seguiremos hablando mañana. Mañana, ¿no? Hasta mañana, Raquel, hasta y a mañana. todos ustedes.